Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de los cannabinoides como adyuvantes para el dolor crónico. Y es que el dolor sigue siendo uno de los principales motivos de consulta a nivel mundial, además de que el tratamiento eficaz del dolor neuropático sigue siendo una necesidad clínica que no ha sido muy bien satisfecha. Menos del 50% de los pacientes logran un alivio sustancial del dolor crónico, aún siguiendo el esquema convencional ya conocido, en este caso lo que incluyen AINES, también opioides y fármacos adyuvantes como antidepresivos o antiepilépticos. Y es que si bien podemos llegar a tener efectos positivos a corto plazo, es bien sabido también sus efectos negativos a largo plazo o con un apego mucho mayor a este tratamiento, como ser pues la irritación a la mucosa gastrointestinal por parte de los AINES, así como también una dependencia al uso de opioides seguido de una tolerancia del mismo. Y es por eso necesario buscar nuevas dianas farmacológicas. Y es aquí donde entran los cannabinoides. Como tal, estos son definidos como compuestos químicos que se encuentran en la planta de cannabis. Hasta este momento se han identificado un poco más de 100 cannabinoides, y es que estos pueden llegar a interactuar con los receptores cannabinoides para llegar a influir en diversas funciones fisiológicas. Pero para motivos de este video hablaremos principalmente de THC o el tetrahidrocannabinol, que es muy conocido por ser el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también del CBD o el cannabidiol, que pues está relacionado también con el THC, pero con la ventaja de que no es psicoactivo. Entonces, para poder comprender cómo estos compuestos van a trabajar o van a relacionarse en nuestro cuerpo, es importante entender la fisiología del sistema endocannabinoide humano. Y es que esta pues es una red biológica esencial en el cuerpo humano. Esta llega a cumplir múltiples funciones fisiológicas, entre las que me gustaría mencionar y recalco principalmente la regulación del dolor. También cumple funciones en el apetito y metabolismo, así como también respuesta al estrés y al estado de ánimo, y tiene un importante papel en la función inmune e inflamatoria, así como también en el sueño y en el descanso y la coordinación motora. Entre aquellos compuestos que forman parte de este sistema vamos a tener a los receptores. En este caso pues se han identificado dos, el receptor cannabinoide B1 y el B2, así como también ligandos, que son los que van a interactuar con estos receptores, que pues van a ser los endocannabinoides, en este caso pues sustancias que van a ser producidas por el propio cuerpo, que tenemos la anandamida, que es el principal neurotransmisor que se va a encargar de cumplir las funciones ya antes mencionadas, y el 2-AG. Y en este caso, pues en cuanto a las enzimas, pues van a ser esos productos que van a ser importantes pues en cuanto a la biosíntesis o degradación de los endocannabinoides cuando ya no sean necesarios. Que pues aquí me gustaría recalcar principalmente a la FAAH o la amida hidrolasa de ácidos grasos, que pues esta básicamente su función pues va a ser inactivar a la anandamida. Pues va a ser una información muy importante que recordar para más adelante entender el mecanismo de este. Aquí pues en este esquema podemos visualizar de mucho mejor manera la forma en la que estos receptores están distribuidos a nivel de todo nuestro cuerpo. En este caso el receptor de tipo B1, que va a encontrarse principalmente a nivel del sistema nervioso central, pero también podemos encontrarlos en otros órganos periféricos como ser en el pulmón, en el sistema vascular y en los músculos. Algo importante es que el THC, en este caso la sustancia conocida por sus efectos psicoactivos, va a tener una mayor afinidad a este receptor. En cuanto al receptor CB2, pues vamos a encontrarlo más a nivel del sistema inmune, va a encontrarse en las células de este mismo sistema, así como también en diferentes órganos como hacer el vaso, también en los huesos y en la piel. Y si bien, pues en este caso ya mencioné la afinidad del THC, el CBD como tal no va a tener una afinidad por el receptor de tipo 1 o tipo 2, sino que este va a realizar sus efectos de otra forma. Este va a modular el sistema endocannabinoide de otra forma. ¿Y cómo lo va a realizar? Pues este lo realiza inhibiendo a la enzima que inactiva a los endocannabinoides, en este caso la que mencioné anteriormente, la FAAH. Y es que al inactivarlo, esto va a permitir que pueda haber un buen número, que se pueda acumular la anandamida para que pueda cumplir cada una de las funciones ya antes designadas, dando de esta forma un muy buen
una muy buena regulación del sistema endocannabinoide. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, una vez que los nociceptores se activan, estos van a liberar endocannabinoides que van a permitir regular la información que va a ser enviada nuevamente a la médula espinal. A nivel de la microglía y los astrocitos, estos receptores van a inhibir la secreción de sustancias proinflamatorias y propionociceptivas gliales. A nivel medular, va a haber una menor liberación de neurotransmisores, una menor despolarización neuronal, dando como resultado una disminución en la transmisión del mensaje nociceptivo. Y a nivel periférico, una vez que estos nociceptores se activan, va a empezar la síntesis de endocannabinoides, que estos pues, van a ser liberados al espacio extracelular, permitiendo así que se unan a células del sistema inmune y queratinocitos, dando como resultado una inhibición de las sustancias proinflamatorias y propionociceptivas. A su vez, una vez se unan a los queratinocitos, estos van a aumentar lo que es la liberación de beta-endorfinas que van a unirse a la membrana de los nociceptores, permitiendo de esta forma que haya una disminución en la transmisión del mensaje nociceptivo. Entonces, ya conociendo cómo funciona todo este sistema, podemos llegar a discutir el mecanismo de acción. Como principal es el efecto multiplicador que pueden llegar a tener los cannabinoides. Y es que estos, como ya se han mencionado, pueden llegar a potenciar, a complementar y a modular de cierta forma la acción del sistema endocannabinoide, permitiendo así que con pequeñas sustancias podamos llegar a tener muchos grandes efectos. Y la siguiente teoría, que pues esta me pareció en lo personal muy interesante, fue una teoría propuesta por el neurólogo, el doctor Ethan Russo, que habla acerca de una deficiencia clínica. Pacientes que pueden llegar a presentar cantidades muy mínimas o que no producen suficientes endocannabinoides, dando como resultado, pues en este caso, una muy mala modulación del dolor. Como tratamiento será necesario el uso de cannabinoides exógenos para poder potenciar, en este caso, el sistema endocannabinoide. Entonces, la pregunta que nos podríamos desarrollar en este momento sería, ¿hay una diferencia entre THC o CBD? ¿Cuál es la que debería escoger? Pues esto va a depender más que todo del objetivo farmacológico que queramos alcanzar. En primer lugar, el CBD pues es muy conocido en lo que se ha investigado hasta ahora, pues por sus efectos en cuanto al dolor inflamatorio, también para la mejora en tanto si es leve o moderado, y también por el hecho de que este pues tiene muy pocos efectos. Hasta este momento el que ha sido conocido y el que se relaciona pues es la somnolencia de tipo leve, y a la accesibilidad y legalidad que este compuesto pueda llegar a tener, este pues es mucho más accesible, es el que ha sido utilizado más comercialmente, por lo que puede encontrarse en diferentes presentaciones como comestibles, por ejemplo en gomitas, así como también aceites, en extractos, parches, vaporizadores y en lociones tópicas. En cuanto al THC, este pues puede llegar a tener muy buenos efectos para el dolor severo o crónico, ya de tipo neuropático, y también puede llegar a ser una muy buena opción para pacientes con espasmos musculares, ya que se ha evidenciado que puede llegar a tener una muy buena relajación muscular. Pero pues en sus efectos secundarios sí es conocido el riesgo alto de euforia que este pueda llegar a presentar, relacionado también con la paranoia, los mareos y la boca seca. Entonces, conociendo ya estos, pues, sus efectos, la legalidad o la accesibilidad de este compuesto en específico, pues sí va a ser necesario que entre los pacientes que lo necesiten, pues tengan una receta médica, y en algunos casos puede llegar a ser ilegal sin una licencia. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre los que son de tipo artesanales y comerciales? Y es que la diferencia radica en la forma en cómo estos son preparados, siendo pues en los artesanales uno de los principales problemas la variabilidad que pueda llegar a haber en la producción de estos mismos productos, por lo cual puede haber una diferencia en la efectividad y seguridad, porque podría llegar a ser muy poco conocido la dosificación que se está recibiendo en ese momento. Entre sus ventajas pues puede ser el bajo costo de estos productos, y también pues pueden llegar a ser muy llamativos para aquellos pacientes que buscan una opción menos procesada. En cuanto a los comerciales, por otro lado, pues en este caso sí contamos con una producción mucho más regulada, por lo tanto es más estandarizada y podemos llegar a tener un mejor control de calidad, por lo cual las dosis son conocidas y puede llegar a haber una mayor seguridad y eficacia en el uso del mismo. Entonces, como conclusiones, vemos que
hay evidencia que respalda. Pues puede ser una muy buena opción de uso. Pues puede ser un muy buen tratamiento adyuvante y quiero hacer especial énfasis en o sea, no en esta palabra. No es como que va a ser tratada como única opción de cura para el dolor, pero sí puede ser una muy buena opción para, en este caso, el dolor de tipo crónico. Ya es algo que, pues, si bien no es algo nuevo, no es algo reciente como tal, sí ha sido muy poco investigado y profundizado, por lo que sí es muy interesante ver nuevas investigaciones y nuevos avances que podamos llegar a tener con esta nueva propuesta farmacológica. Y pues aquí parte de la bibliografía, de los artículos en donde obtuve un poco más de información acerca de este tema y pues esto ha sido todo. Muchas gracias.